En el siglo XIV, durante 68 años, no hubo papas en la ciudad de Roma. En efecto, la sede apostólica se trasladó a la ciudad de Aviñón, donde hubo 7 papas de nacionalidad francesa. A este periodo de la historia de la Iglesia se le conoce como el Papado de Aviñón. Finalmente, el Santo Padre regresó a Roma, pero surgió el cisma de Occidente con 2 antipapas en Aviñón. Hemos viajado hasta la ciudad de Roma, así que les saludo desde la Basílica de San Juan de Letrán, Catedral de la Diócesis de Roma, Catedral del Papa y el lugar donde residieron muchos romanos pontífices en el Palacio Lateranense. De este lugar tuvo que salir el Papa para irse a Aviñón. Sea usted bienvenido a este programa. Qué grande gusto saludarle. No solamente estaremos en la ciudad de Roma, viajaremos también a Aviñón, en Francia, para desde allí narrarle toda esta historia del Papado de Aviñón. Entraremos al Palacio de los Papas en Aviñón. Estaremos en el lugar donde residieron los 2 primeros. Le daremos a conocer la construcción del Palacio Antiguo y la construcción del Palacio Nuevo. Usted conocerá también a través de la televisión la ciudad de Aviñón en Francia. Así que comencemos. Le entrego enseguida la historia del último papa que residió aquí en el Palacio Lateranense antes del traslado de la sede apostólica a Aviñón en Francia. El último papa de Roma antes de Aviñón, el papa Beato Benedicto XI, de nombre Nicolás Boccassini, nació en Treviso, Italia, en 1240 y murió en Perusa el 7 de julio de 1304 a los 64 años. Su pontificado de 9 meses comenzó formalmente el 27 de octubre de 1303. Ingresó a la Orden de Predicadores de Santo Domingo a la edad de 14 años. Escribió un volumen de sermones y comentarios al Evangelio de San Mateo, a los Salmos, al libro de Job y al Apocalipsis. En 1296 llegó a ser el superior general de su orden. En 1298 el Papa Bonifacio VIII lo creó cardenal. Fue obispo de Ostia y decano del Colegio Cardenalicio, desde donde vivió el enfrentamiento del rey de Francia Felipe IV contra el Papa Bonifacio VIII, que se derivó en la toma del Palacio Pontificio y de todos los cardenales y prelados en el atentado de Anagni, en el que durante 3 días el Papa estuvo prisionero, y en la muerte del pontífice un mes después del atentado. Tras la muerte de Bonifacio VIII, el cardenal Boccassini resultó electo romano pontífice de manera unánime el 22 de octubre de 1303 y asumió el nombre de Benedicto XI. De inmediato logró restaurar la paz con el rey de Francia, quien manifestó su obediencia y devoción y recomendó a los franceses la benevolencia del Papa para el reino y la Iglesia de Francia. A fin de restaurar la paz, Benedicto XI tuvo que ser indulgente y absolvió al rey Felipe IV de las censuras en que había ocurrido, restaurándolo a él y a sus súbditos en los derechos y privilegios de los que habían sido privados por su antecesor en el solio apostólico. Una indulgencia que aplicó sin comprometer la dignidad de la Santa Sede ni la memoria de Bonifacio VIII. Tras un breve pontificado de 9 meses, Benedicto XI murió repentinamente en Perusa. Fue beatificado en 1773. Su memoria litúrgica se celebra en Roma y en la Orden de los Dominicos el 7 de julio. Es el Papa número 194 de la Iglesia y el último de Roma antes del traslado del papado a Aviñón, Francia. Queridos amigos, hemos salido ya de Italia, hemos dejado atrás la ciudad de Roma, hemos volado de Roma hasta el aeropuerto de Marsella, en Francia, y allí en automóvil hemos recorrido 1 hora para llegar a la ciudad de Aviñón,
donde nos encontramos ya en este momento. Y estamos instalados afuera de los muros de la ciudad de Aviñón, precisamente en la puerta de Santo Domingo. En este lugar estuvo el convento de los dominicos, donde residieron los dos primeros papas de Aviñón. Hoy con tristeza le puedo decir que este convento fue destruido en el año de 1840 por dos razones. Una, la Revolución Francesa y su odio a la fe y a la Iglesia. Y la segunda razón, el paso de los años. Hoy de este convento no queda nada, solamente la puerta de los muros de la ciudad que lleva su nombre, la puerta de Santo Domingo o de los dominicos. Bien, nos hemos instalado aquí en este lugar para presentarle a usted al primer papa que llegó a Aviñón, Clemente V. Por esta razón se le suele llamar a él el papa itinerante. Durante el pontificado de Clemente V, residió, como le decía, en el convento de la Orden de los Dominicos de Aviñón y en otras dependencias pontificias de la ciudad. Por ser él, como todos los demás papas de Aviñón, de origen francés, pues Clemente V nació en Bertrand de Gaulle, vivió en medio de un conflicto de intereses que se prolongó durante 11 meses hasta el día de su elección en el cónclave que se celebró en Perugia. Clemente V fue obligado por el rey francés Felipe IV el Hermoso a tomar dos decisiones trascendentales para la Iglesia y para su pontificado. Una, la abolición de la Orden del Temple y de los Caballeros Templarios, y dos, el traslado de la sede apostólica a la ciudad de Aviñón. Comencemos entonces con esta historia. Conozcamos uno a uno los 7 papas de Aviñón. Empezamos con Clemente V. El primer papa de Aviñón, Clemente V, de nombre Bertrand de Gaulle, nació en Villandoro, Francia, en 1264 y murió en Roquemort el 20 de abril de 1314 a la edad de 50 años. Su pontificado de 8 años y medio comenzó formalmente el 14 de noviembre de 1305. De distinguida familia, estudió artes en Toulouse, derecho civil en Boloña y derecho canónico en Orleans. Fue canónigo en Bordeaux, vicario general del arzobispo de Lyon, obispo de Comminges y arzobispo de Bordeaux. Desde su juventud había sido amigo personal del rey de Francia, Felipe IV. Tras un cónclave que se prolongó por 11 meses por facciones francesas e italianas entre los cardenales, resultó electo el 5 de junio de 1305. Tras residir en Bordeaux, Poitiers y Toulouse, se estableció en Aviñón. Las condiciones anárquicas en Italia, que ya habían obligado a algunos papas anteriores a residir en fortalezas en Viterbo, Anagni, Orvieto y Perugia, lo llevaron a esta decisión que lo expuso a la dominación del rey Felipe IV de Francia, cuyos objetivos eran establecer una monarquía francesa universal. En cuanto Clemente V asumió el pontificado, el rey de Francia lo presionó para que condenara la memoria del Papa Bonifacio VIII y lo declarara hereje, y para que disolviera la Orden del Temple, pues los caballeros templarios habían despertado temores en el rey porque su poderío militar era superior al del ejército de toda Francia. El destino de los templarios se selló con la bula Vox in Excelsis del 22 de marzo de 1312, con la que el Papa suprimió la orden. No obstante, las pocas medidas de equidad en el juicio contra los templarios se debieron a Clemente V, aunque su justicia se vio contrarrestada por su carácter débil y porque su objetivo principal consistía en salvar la memoria de Bonifacio VIII para evitar un cisma en el papado. Así que optó por sacrificar a la poderosa Orden del Temple. Entre los logros de su pontificado se le atribuye la complementación del Corpus Iuris Canonici medieval mediante la publicación de una recopilación de decretos papales conocidos como Clementina. Y continuamos, queridos amigos, con más de este programa.
Mire usted, nos encontramos en el interior de la sala de los notarios del Papa, donde se llevaban las finanzas, la economía de la Iglesia en este tiempo. Y hemos llegado hasta este lugar para mostrarle estos 9 retratos al óleo que nos presentan a los 7 papas de Aviñón, desde Clemente V hasta Gregorio XI. Son 9 retratos, 7 papas. Los otros 2, ¿quiénes son? Los 2 antipapas, que surgieron a partir del cisma de Occidente. ¿Qué sucedió en la historia de la Iglesia? ¿Qué ocurrió en el siglo XIV para que durante 68 años la sede apostólica estuviese en Aviñón y no en Roma? ¿Por qué el Papa tuvo que salir de Roma, Clemente V? ¿Y qué sucedió en la historia para que Gregorio XI saliera de Aviñón y regresara a Roma? Y luego, ¿por qué el cisma de Occidente? ¿Por qué el papado continuaba en Roma y también en Aviñón con estos 2 antipapas? Enseguida la historia, conózcala, es fascinante, el papado de Aviñón. En el año 1309, el Papa Clemente V se vio obligado a salir de Roma y a establecerse en Francia, en la ciudad de Aviñón, donde 5 años después murió. Le sucedieron 7 papas que continuaron residiendo en Aviñón hasta que Gregorio XI regresó a Roma en 1377. En este periodo de casi 70 años del siglo XIV, al que se le conoce en la historia de la Iglesia como el Papado de Aviñón, hubo 7 pontífices de nacionalidad francesa: Clemente V, Juan XXII, Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI, Urbano V y Gregorio XI. El antecedente del papado de Aviñón surge de una crisis política ocasionada por tensiones y batallas que provocaron que al Papa le resultara casi imposible ejercer su autoridad desde Roma. Ya durante casi todo el siglo XIII, el Papa y la Curia habían tenido que desplazarse por los diversos estados italianos a fin de sortear los conflictos políticos y territoriales, pues la pretensión de los emperadores alemanes y franceses de edificar un imperio universal chocó con el papado, que se había constituido como un estado universal teocrático. Un antecedente más inmediato se encuentra en julio de 1294, cuando tras 2 años de sede apostólica vacante, fue elegido romano pontífice un monje benedictino de 80 años, conocido como Pedro el Ermitaño, quien asumió el nombre de Celestino V y que fue obligado a abdicar tras 5 meses de pontificado. En diciembre del mismo año resultó electo Bonifacio VIII, quien se vio enfrentado por el rey de Francia, Felipe IV, pues luego de convocar a la nobleza y al clero de Francia a la unidad y al desconocimiento de la autoridad apostólica, hizo prisionero al Papa en el Palacio de Anagni en 1303 y aunque fue liberado a los 3 días por el pueblo de Anagni, murió un mes después en Roma. A Bonifacio VIII le sucedió Benedicto XI, quien solamente vivió 8 meses. La sede apostólica nuevamente quedó vacante, ahora durante casi 1 año, hasta que resultó electo Clemente V, un papa duramente presionado por el rey de Francia, Felipe IV, que vio conveniente trasladar la sede apostólica a Aviñón para resolver con Francia 3 principales asuntos: el prestigio del pontificado de su antecesor Bonifacio VIII, la disolución de la Orden del Temple a favor del rey francés y el fin de la guerra entre Inglaterra y Francia. Al cabo de casi 70 años, tras la muerte de Gregorio XI, el último papa de Aviñón, una facción de cardenales se empeñó en que el papado continuara en Aviñón. La consecuencia fue el cisma de Occidente, tiempo durante el que hubo 2 antipapas. No obstante, el papado ya había regresado a Roma y la historia de Aviñón quedaría como el recuerdo de un mal momento al que muchos historiadores se han referido como la cautividad babilónica de los papas en Aviñón. Queridos amigos, todavía tenemos mucho que mostrarles en este programa, como es el caso de esta escalera. Es la escalera monumental del Palacio de los Papas en Aviñón.
Verdaderamente son estos unos escalones testigos de la historia, porque por aquí subía el Santo Padre con la corte pontificia y con la curia romana para dirigirse a la capilla a la celebración de la Santa Misa y de las diversas funciones litúrgicas. Desde este lugar, el Palacio de los Papas en Aviñón, hacemos una pausa, es breve, y regresamos con mucho más de esta historia fascinante. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Estamos siguiendo los pasos de los papas de Aviñón. En esta historia del siglo XIV, esta historia de la Iglesia en la que la sede apostólica se trasladó a esta ciudad de Aviñón. Esta es la escalera monumental del Palacio Apostólico. Allá está la gran capilla. Allí el Papa celebraba la Santa Misa. Todavía tenemos mucho más que mostrarle, así que continuamos con más. Hablemos ahora del segundo Papa de Aviñón, el Papa Juan XXII. Pero antes le tengo que decir qué sucedió del convento dominico, que fue destruido en el año 1840, lo sabemos, pero ¿qué es lo que hay ahora allí donde estuvo? Pues nosotros buscamos, indagamos en toda una investigación para poder presentarle a usted a través de la televisión con mucho gusto qué es lo que hay ahora. Pues lo que hay ahora es una calle que se llama Víctor Hugo, y en esa calle hay varias mansiones del siglo XVIII y del siglo XIX y varios automóviles estacionados a lo largo de la calle. Es lo que sucedió. Del convento no queda absolutamente nada. En el lugar donde estuvo la puerta de entrada al convento, hoy hay una mansión que es actualmente un museo. Allí vivió un empresario francés de la industria alimentaria de nombre Louis Bouland. Cuando él murió, la mansión fue convertida en hotel y después en un museo que presenta mobiliario y la manera de vivir en la Francia de ese tiempo. Bueno, pues allí el Museo Louis Bouland, donde estuvo la entrada al convento de los dominicos. Pero volvamos con lo que nos ocupa, los papas de Aviñón. Así que le decía que el segundo papa de Aviñón fue Juan XXII. Antes de su elección al solio pontificio, él era obispo de Aviñón, así que continuó residiendo un tiempo en el palacio episcopal que ya ocupaba como obispo y otro tiempo en el convento de los dominicos. El Papa Juan XXII, que supo administrar con sabiduría la economía eclesiástica, tuvo que poner orden entre los frailes franciscanos, divididos en aquel momento entre los conventuales y los espirituales, conocidos también como los fraticelli, que habían fundamentalizado la pobreza cristiana, haciendo un extremismo religioso, pues afirmaban que ni Cristo ni los apóstoles habían tenido absolutamente nada en propiedad. Este asunto creció desproporcionadamente al punto de que el Papa tuvo que expedir una bula para declarar herético aquel fundamentalismo franciscano. Además, tuvo que citar en Aviñón, lo llamó, al superior general de los franciscanos, en aquel tiempo el padre Miguel de Chesena, a quien además tuvo que excomulgar por su oposición a aceptar la doctrina apostólica. Conozcamos enseguida más del pontificado del segundo Papa de Aviñón, el Papa Juan XXII. El segundo Papa de Aviñón, Juan XXII, de nombre Jacques Duès, nació en Cahors, Francia, en 1245 y murió el 4 de diciembre de 1334 a los 89 años de edad. Su pontificado de 18 años comenzó formalmente el 5 de noviembre de 1316.
Estudió Derecho Civil y Derecho Canónico y obtuvo el doctorado en Orleans. Fue nombrado obispo de Fréjus en el año 1300, canciller del rey de Nápoles en 1308, obispo de Aviñón en 1310 y cardenal en 1312. Era pequeño de estatura y de aspecto endeble, pero contaba con una energía y una capacidad de trabajo extraordinarias. Tras la muerte de su antecesor, el colegio cardenalicio estaba tan dividido que el cónclave se prolongó por 27 meses hasta que resultó electo el 7 de agosto de 1316. Juan XXII reorganizó la corte pontificia, desterró el lujo, corrigió diversos abusos y aunque privilegió a sus familiares, es indiscutible que fue un gran estadista y un genio de la administración que pudo organizar las devastadas finanzas pontificias, gravando con impuestos los beneficios eclesiásticos. Canonizó a Santo Tomás de Aquino, para lo que tuvo que estudiar a fondo la Suma Teológica, de la que dejó escritas varias notas. Rescató de su posible disolución a las órdenes de los franciscanos y de los caballeros hospitalarios que atravesaban por graves crisis. Además, fundó las órdenes de la Montesa en Aragón y la de Cristo en Portugal. Activó la evangelización de Asia, publicó una colección de decretales titulada Las Extravagantes, centralizó en la persona del pontífice los nombramientos episcopales y se enfrentó con Luis de Baviera tras la doble elección imperial de 1314, conocida como la última lucha entre el sacerdocio y el imperio. Juan XXII fue un papa que estuvo cercano a incurrir en una herejía por afirmar en la controvertida visión beatífica, aunque a título privado, que las almas de los justos no verán a Dios hasta el día del juicio final y que los condenados irán al infierno hasta el fin del mundo. Pero sometió su opinión al juicio de la Iglesia y se retractó la víspera de su muerte. El Papa Juan XXII, muchos años después, Marisa, vendría un Papa Juan XXIII, de quien había la duda si había sido un papa legítimo o un antipapa, y esto se resuelve ya en el siglo XX con Angelo Giuseppe Roncalli, el Papa bueno, que toma el nombre de Juan XXIII. Así que se confirma que el Juan XXIII anterior, un antipapa. Bueno, pero está aquí Marisa porque pues eres la mera para presentarnos catedrales, basílicas, santuarios, y esta es la Catedral de Aviñón, ¿sí? Sí. Que Aviñón, además de ser una ciudad, es una diócesis, y como diócesis que es, tiene su catedral. Pues bien, esta es la Catedral de Notre Dame de Aviñón, dedicada a Nuestra Señora la Virgen María. Esta hermosa iglesia catedral tiene en la parte más alta del campanario una gran escultura de la Virgen María recubierta con oro. Esta es la Catedral de Aviñón. La Catedral de Notre Dame de Aviñón, catalogada como Patrimonio de la Humanidad desde 1995, data del siglo XII, es de estilo románico provenzal y se encuentra ubicada junto al Palacio Apostólico, frente a la Gran Plaza y a unas cuadras del río Ródano. Como sucedió con todas las iglesias de Aviñón, la catedral fue saqueada durante la Revolución Francesa y tuvo que ser restaurada para poder reabrirse al culto en 1822. El hermoso edificio se destaca desde cualquier punto de la ciudad por su gran torre campanario de forma cuadrada, de 39 metros de altura, que tuvo que reconstruirse en 1341 tras el asedio al Palacio de los Papas. En 1859 se colocó en su cúspide, en lugar de la aguja del campanario, la gran estatua de la Virgen María de 6 metros de altura, fundida en hierro y revestida de oro.
Al frente, el atrio se ve precedido por el conjunto escultórico que presenta a Cristo crucificado, a la Virgen María y a San Juan Evangelista, realizado en 1819. La fachada, de estilo romano antiguo, presenta un pórtico con columnas estriadas con capiteles corintios y un frontón que da acceso al nártex de ornamentación clásica. Al interior, la planta es de una sola nave, de 25 metros de largo, 8 metros y medio de ancho y 15 de altura, con cobertura de tambor y una gran cúpula románica en el crucero central. Entre los siglos XIV y XVI se añadieron las capillas laterales, se amplió el coro y se modificó el ábside con tribunas de estilo barroco. El ingreso a la iglesia lo abren dos esculturas, una de Santa María Magdalena a la izquierda y la otra de su hermana, Santa Marta, a la derecha. Esta iglesia catedral contiene exquisitas piezas de arte, como la sede para la cátedra del siglo XIII tallada en mármol blanco con los símbolos de los evangelistas a los lados, un hermoso aunque doliente Cristo del siglo XVI de barro cocido policromado, un fresco que presenta el bautismo del Señor y varias pinturas de 1838 que decoran las capillas. Dos de los papas de Aviñón se encuentran sepultados aquí en tumbas de estilo gótico flamígero. En el ábside la tumba de Benedicto XII y al fondo de la nave, junto a la sacristía en la capilla de los apóstoles, el mausoleo de Juan XXII en mármol blanco. En esta catedral de Aviñón, en 1333, antes de partir para la cruzada, Felipe VI de Francia, Felipe de Navarra y Juan de Bohemia recibieron de manos del Papa Juan XXII la cruz que los acompañaría para defender a la cristiandad del embate sarraceno. Ahora nos encontramos en la plaza del Palacio de los Papas, por supuesto en Aviñón. Le aseguro que es un privilegio poder mostrarle a través de la televisión este magnífico edificio que, como usted puede darse cuenta, tiene más aspecto de una fortaleza o de un castillo que de un palacio como tal. Para esto, ¿quién mandó edificar el Palacio de los Papas? Pues tendremos que hablar, para conocerlo, de un monje cisterciense que tomó el nombre de Benedicto XII. Desde el inicio de su pontificado, el Papa Benedicto XII vio la necesidad creciente de que la sede apostólica regresara a la ciudad de Roma y quiso hacerlo él personalmente de tan decidida manera que hizo restaurar en Roma las basílicas de San Pedro y de San Juan de Letrán. Pero el colegio cardenalicio le recordó al Papa las dificultades que ofrecía una Italia fragmentada y fraccionada. Los cardenales en verdad que tenían razón. El Papa entonces hizo construir este Palacio Apostólico de Aviñón, un magnífico recinto, construido más para funcionar como fortaleza que como palacio, como le había dicho. El Papa Benedicto XII fue un hombre piadoso, prudente y firme que se empeñó a conciencia en lograr satisfacer las necesidades de la Iglesia en este periodo crítico de su historia. Conozcamos enseguida quién fue el Papa Benedicto XII. El tercer papa de Aviñón, Benedicto XII, de nombre Jacques Fournier, nació en Saverdun, provincia de Toulouse, Francia, y murió en Aviñón el 24 de abril de 1342. Su pontificado de 7 años comenzó formalmente el 8 de enero de 1335. Se ignora la fecha de su nacimiento y nada se sabe de su familia ni de su niñez. Muy joven ingresó como monje a la Orden del Cister y estuvo en los monasterios de Boulbonne y de Fontfroid, donde fue el abad. Obtuvo el doctorado en teología en la Universidad de París. Fue obispo de Palmiers, obispo de Mirepoix y fue creado cardenal en diciembre de 1327. Tras la muerte de su antecesor en 1334, aunque el cónclave quería asegurarse de que el papado continuara en Aviñón, en realidad él estaba decidido a restablecerlo en Roma.
Desde el primer momento de su pontificado, Benedicto XII ordenó la restauración de las basílicas de San Pedro y la de Letrán a fin de restablecer el papado en Roma cuanto antes, pero los cardenales lo convencieron y decidió permanecer en Aviñón, donde en 1339 comenzó la construcción del Palacio Apostólico. Como monje cisterciense que era, impulsó la vida monástica y como teólogo erudito dio fin a la controversia de la visión beatífica mediante la bula Benedictus Deus del 29 de enero de 1336, con la que definió la inmediata visión de Dios para las almas de los justos que no tengan faltas que expiar. En los asuntos eclesiásticos, su pontificado aportó muchos bienes, pero en las relaciones políticas no tuvo éxito, aunque ayudó decididamente a España en la invasión musulmana de 1339. De poca aptitud para la diplomacia y de escaso conocimiento del mundo, el rey Felipe VI de Francia lo sometió frecuentemente a su política. Benedicto XII fue víctima de severas calumnias. Reformador, enemigo de herejías, renuente aliado de Francia y enemigo de Alemania, se hizo de enemigos. Su obesidad natural estimuló las críticas, pero la historia lo reivindica con testimonios que demuestran que aunque falló en las dificultades políticas que heredó, su integridad, piedad, virtudes, justicia, rectitud, su espíritu pacifista y su celo por la doctrina y por la reforma moral están por encima de toda crítica. Le platico ahora que hemos subido a una colina para mostrarle el río de Aviñón y el antiguo puente. Un puente que, como usted puede apreciar, fue fracturado para evitar una invasión a esta ciudad. Pues desde esta perspectiva hermosa que nos muestra esta fuente de abastecimiento de vida, de agua, el río de Aviñón, hacemos una pausa y volvemos con más de este programa desde Francia. Ya estamos de regreso en este recorrido que estamos haciendo por la ciudad de Aviñón, en Francia. Le platico enseguida que nos encontramos en la gran sala de la audiencia que se encuentra ubicada debajo de la gran capilla. En este lugar estaba el Tribunal Apostólico. Aquí se reunían los asesores del Santo Padre para deliberar asuntos referentes a los tribunales. Se reunían aquí en una gran mesa redonda, de allí que surgiera el nombre de la Rota. Esta es una aportación del papado aviñonés a lo que actualmente es precisamente la Rota romana, el Tribunal Apostólico de la Santa Sede. Pues desde este sitio en el Palacio de los Papas en Aviñón, le invito a que continuemos con mucho más de lo que le estamos presentando. Definitivamente la ciudad de Aviñón y el papado están estrechamente relacionados, son inseparables. Digamos que la historia de Aviñón es la historia de los papas. Es algo que caracteriza a esta ciudad y la hace ser única en el mundo. Su perfil al horizonte, si algo la distingue, es el Palacio de los Papas de Aviñón. Este edificio que hoy tiene usted ante su mirada. Se construyó en 2 etapas. Le llaman el Palacio Antiguo y el Palacio Nuevo. Aquí fueron electos varios papas. Aquí muchos de ellos dieron la bendición el día de su elección con indulgencia plenaria. Adentro hay 2 patios o 2 grandes logias. También en su interior está la gran capilla en la que el Santo Padre presidía las celebraciones litúrgicas y la Santa Misa. Vamos a conocer enseguida detalles de el Palacio de los Papas en Aviñón.
El Palacio Apostólico de Aviñón se encuentra en la llamada Plaza del Palacio, dentro de las antiguas murallas de la ciudad de Aviñón, en Francia, y es la más grande construcción gótica medieval de Europa. Ocupa una superficie de 15.164 metros cuadrados y sus muros miden más de 5 metros de espesor. Los dos primeros papas de Aviñón, Clemente V y Juan XXII, nunca residieron en este palacio, sino en el monasterio de los frailes dominicos. Fue Benedicto XII quien decidió reedificar el antiguo palacio episcopal, obra que continuaron sus sucesores hasta 1364. El actual palacio se construyó a manera de fortaleza, rodeando un gran claustro flanqueado por torreones en sus 4 alas, en 2 segmentos: el Palacio Antiguo de tiempos de Benedicto XII y el Palacio Nuevo, edificado a partir del pontificado de Clemente VI. Para el Palacio Nuevo se levantó una nueva torre, edificios auxiliares y la gran capilla de 52 metros de largo para las celebraciones litúrgicas. Las demás torres datan del pontificado de Inocencio VI. Con Urbano V se terminó el patio principal con sus edificios circundantes. El interior se decoró con techumbres de madera, tapices, pinturas, esculturas y frescos en varias salas, en las capillas de San Marcial y San Juan y en la gran aula de la audiencia. Durante el cisma de Occidente, los antipapas Clemente VII y Benedicto XIII residieron en este mismo palacio, que a su vez se convirtió en prisión del mismo Benedicto XIII tras el asedio francés de 1398. El palacio fue saqueado por las hordas de la Revolución Francesa en 1798 y aunque algunos de los frescos lograron protegerse, los demás fueron destruidos. En 1906 el palacio fue convertido en Museo Nacional y se vació de todo su contenido. Actualmente la mayor parte está abierta al público y desde 1976 alberga un centro de convenciones. Los frescos que aún se conservan en la capilla de San Marcial fueron restaurados en 2005 y son testimonio de la calidad artística que alguna vez decoró este Palacio Apostólico de Aviñón. Nos encontramos ahora ante la entrada principal de la gran capilla del Palacio de los Papas en Aviñón. Continuamos presentándole a cada uno de estos papas. El cuarto fue un monje benedictino poseedor de una gran cultura y de una gran elocuencia también, que con el nombre de Clemente VI tristemente se comportó más como un príncipe terrenal que como el sucesor de Pedro, el pescador de Galilea. Favoreció a sus familiares y a muchos de ellos los creó cardenales. Sin embargo, fue mecenas de las artes y de las letras, amante de la música y de la buena mesa, pero también, hay que decirlo, de recepciones ostentosas. Clemente VI vio conveniente ampliar el Palacio Apostólico e hizo construir la parte conocida como el Palacio Nuevo. Por esta manera que tenía él de conducirse, pronto agotó los recursos económicos, así que se hizo de ingresos a través de nombramientos episcopales, es decir, nombrando obispos que pagaban por obtener el cargo. Sin embargo, con todo esto, hay que reconocerlo también, en el pontificado de Clemente VI también hubo bondades y grandes beneficios. El cuarto papa de Aviñón, Clemente VI, de nombre Pierre Roger de Beaumont, nació en el castillo de Moumont, provincia de Lemosang, Francia, en 1291 y murió en Aviñón el 6 de diciembre de 1352 a los 61 años. Su pontificado de 10 años comenzó formalmente el 19 de mayo de 1342. A la edad de 11 años ingresó a la orden de los frailes benedictinos. Estudió en París y obtuvo el doctorado en teología. Fue prior de San Baudilio de Nimes, abad de Fécamp en Normandía, obispo de Ars y canciller de Francia en 1328. Fue promovido al arzobispado de Sens en 1329, al de Rouen en 1330 y fue creado cardenal en 1338. Su pontificado estuvo marcado por una excesiva dedicación a los intereses de Francia y de sus parientes.
La mayoría de los 25 cardenales creados por él fueron franceses y 12 de ellos eran familiares suyos. Sus esfuerzos por reunir a las iglesias orientales de Grecia y Armenia con la Iglesia de Roma fracasaron. Clemente VI se comportó más como un príncipe terrenal entregado a la profusión, al mecenazgo de las artes y las letras, amante de la música, de la buena mesa y las recepciones ostentosas en las que las damas eran bienvenidas. Los onerosos gastos requeridos por tanta pompa lo llevaron a abrir nuevas fuentes de ingresos, nuevas cargas fiscales, más nombramientos de obispos y el otorgamiento de beneficios. Aunque el recuerdo de este papa lo ensombrece en su abierta preferencia por Francia y su nepotismo, Clemente VI fue un defensor de los oprimidos que actuó en favor de los necesitados. Se conservan varios de sus sermones que dan cuenta de su erudición y elocuencia. Murió después de una breve enfermedad y, de acuerdo a su voluntad, fue enterrado en la Chaise-Dieu. Un poco más de 200 años después, unos hugonotes profanaron su tumba y quemaron sus restos en 1562. Ahora nos encontramos afuera de la ciudad, del otro lado de las murallas, para darle a conocer a usted al quinto Papa de Aviñón, Inocencio VI, cuyo pontificado se cuenta junto con el de Juan XXII entre los mejores de Aviñón. Su apoyo a las artes y su integridad moral son irrefutables. En su pontificado emprendió una reforma de la administración eclesiástica en la que prohibió la acumulación de cargos y beneficios, obligó a los obispos a residir en sus respectivas diócesis, luchó contra la corrupción y evitó y suprimió todo lujo y ostentación. Volvió a conquistar los estados pontificios italianos y blindó a la ciudad de Aviñón de todo probable ataque procedente de los mercenarios que habían participado en la Guerra de los 100 años. En efecto, estas murallas reforzadas de esta ciudad son obra del Papa Inocencio VI. El quinto papa de Aviñón, Inocencio VI, de nombre Étienne Hubert, nació en Le Mans, Limoges, Francia, en 1282 y murió en Aviñón el 12 de septiembre de 1362 a los 80 años. Su pontificado de 10 años comenzó formalmente el 30 de diciembre de 1352. Luego de ser profesor de Derecho Civil en Tolosa, ingresó al seminario y fue ordenado sacerdote. En 1338 fue nombrado obispo de Noyon. En 1340, obispo de Clermont. En 1342 fue creado cardenal. En 1342 fue nombrado obispo de Ostia y en 1352 penitenciario mayor. Una vez elegido papa, dio pruebas inmediatas del espíritu eclesial que animaría su pontificado. Eliminó los lujos de la corte pontificia, obligó a los cardenales a hacer lo mismo y asignó un sueldo fijo a los auditores de la rota, cuyos servicios eran gratuitos con objeto de tener una administración de justicia imparcial. Recuperó los territorios de los estados pontificios que habían sido usurpados por príncipes de poca importancia y restauró la autoridad apostólica. Objetó la resolución de 1359 del rey de Alemania, Carlos IV, mediante la que pretendía emprender una reforma del clero alemán independiente del Papa. En 1360 logró establecer la paz entre Inglaterra y Francia, pero no tuvo éxito en su organización de una cruzada que reunificara a la Iglesia occidental con las iglesias orientales. A fin de proteger la ciudad de Aviñón del ataque de los vándalos que entonces devastaban a Francia, incrementó las fortificaciones de la ciudad, pero antes de que pudiera terminarlas fue atacado y obligó a entregar a los asaltantes una gran suma de dinero. Aunque a Inocencio VI se le achaca haber favorecido a sus familiares, se cuenta entre los mejores papas de Aviñón
y es reconocido por su apoyo a las artes y por su integridad moral indiscutible. Con esto terminamos, queridos amigos. No nos despedimos porque falta una segunda parte. Tenemos que presentarle mucho más todavía. Lo que puedo hacer es agradecerle a usted infinitamente, y nunca me cansaré de hacerlo, el favor de su atención. No lo hago solo, sino a nombre de cada uno de mis compañeros, el equipo de producción, quienes juntos hemos trabajado para usted a fin de presentarle esta historia del Papado de Aviñón a través de la televisión. Hagamos una pausa de aquí a que le entreguemos el segundo programa. Continuaremos en Aviñón y además iremos a la ciudad de Roma para desde allí hablarle del cisma de Occidente y hablarle de los dos antipapas que surgieron en Aviñón y además el primer papa en Roma después de este tiempo de la Iglesia en Francia. Así que mil gracias. Nos vemos en la segunda parte de este programa. Mientras tanto, de corazón le deseo que Dios le guarde.